Muy buenas tardes, muy buena tarde a tothom. Bienvenidos a una tarde más al Colegio Notarial de Cataluña, a un acto más del Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado, que ya tiene unos 4 años ya de historia, como siempre, organizado por el Colegio Notarial, con las catedráticas de Internacional Privado de la Universidad de Barcelona, Cristina González Bilfus y Beatriz Añoveros Terradas. Muchas gracias por vuestra colaboración, como siempre. Y hoy estamos en un acto donde vamos a hablar de los poderes preventivos, tanto en el ámbito internacional privado como en el ámbito interregional. Tenemos a dos ponentes de lujo. Tenemos al notario Josep María Balsufré, notario de Barcelona, que bueno, pues muchos de ustedes ya le conocerán. Es un hombre muy polifacético, bueno, es notario, es profesor también en la Universidad Pompeu Fabra. Es una persona que ha ocupado diversos cargos también en el ámbito institucional de notariado. Pues fuiste presidente de las oposiciones que se celebraron aquí en 2015. Bueno, pues ha sido miembro. Bueno, tienes muchísimos escritos en materia de poderes preventivos, de poderes, que me has hablado antes de todo esto. Es además una persona, un melómano, es pianista, es compositor, es el autor del himno del notariado, el Nil Prius Fide, que hemos estado oyendo antes, de la Sinfonía Aurora Europa. Y bueno, pues un hombre excepcional, ¿eh? Y que nos va a hablar primero, pues sobre todo en el ámbito interregional y bueno, y va a hacer una primera explicación de la importancia que tienen los poderes preventivos. Y luego tenemos también a la profesora de la Universidad Pompeu Fabra, Mónica Vinaisa, que luego va a hacer una presentación más extensa, Beatriz. Y bueno, pues os agradezco a los dos vuestra colaboración. Y nada más, pues te cedo la palabra, Josep María, para tu exposición. Muchas gracias. Bueno, y todo, dar las gracias al Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado por su invitación, a todos los asistentes también, y desde luego a los amables palabras de presentación merecidas. Muchas gracias. Bien, ante todo, vamos a poner el PowerPoint ya en la primera presentación. Tenemos aquí un cuadro, una presentación, en el cual trato de ubicar, para que se vea claramente, dónde realmente se ubican los poderes preventivos en nuestro sistema de provisión de apoyos a la ejercicio de la educación. Ante todo, para centrar el objeto de esta ponencia, nos limitaremos aquí a los poderes preventivos. Aunque, mutatis mutandis, se podría decir casi lo mismo respecto de las demás medidas voluntarias de apoyo, sobre todo aquellas en las que interviene el notario. La Convención de Nueva York proclama la prevalencia de las medidas de apoyo voluntarias sobre las judiciales. Las judiciales no se las consideran como las más adecuadas, precisamente porque no se basan en la voluntad real ni en las preferencias de la persona. Con el aumento de la esperanza de vida, en la actualidad, los tribunales especializados en modificación de la capacidad se hallan absolutamente desbordados, colapsados. Yo recuerdo que mi padre, cuando leía las necrológicas de La Vanguardia, la gente se moría pues a los 70 años, más o menos, 70, 70 y pico. Claro, se morían con una capacidad, con una aptitud, con un discernimiento, pues como el que les está hablando, que tiene esa edad. Ahora la gente vive 90, 100. Fíjense, fijaros que en este primer cuadro, supongo que veis el eje de coordenadas, es un eje de coordenadas con un eje de abscisas en el cual se ubica lo que diríamos la capacidad o la aptitud de discernimiento de la persona al 100%, hasta el 100%. Y en el eje de coordenadas está la edad de las personas. He puesto 117 con toda la intención. O sea, 117 es la edad de la catalana, que es la persona más mayor, la persona más vieja del mundo, y a la cual tengo el honor pues, también de conocer. Bien, el instrumento ideal, por tanto, en este momento se ha convertido para, diríamos, agilizar la actividad de los juzgados, se ha convertido en el poder preventivo. En poco tiempo es el documento estrella de las notarías. Realmente hay muy pocos días en los cuales no se otorgue un poder preventivo, al menos en mi despacho. Este eje de coordenadas nos sirve para ubicar, como decíamos antes, el poder preventivo. ¿Dónde está el poder preventivo? Pues arriba del todo. Realmente, entre las personas que tienen una aptitud entre 90 y 100, o sea, las personas con una aptitud, diríamos, normal, lo que antes llamábamos una capacidad de obrar pleno. A continuación, vemos que vienen el sistema de apoyos mediante escritura notarial, es decir, los apoyos
para entendernos en derecho catalán sería la existencia voluntaria, en derecho común sería el acuerdo de apoyo de la ley 8/2021, y aquí ya veis, o ya se puede ver, que realmente el índice de discernimiento de capacidad ya ha bajado un poco. Pero también ha aumentado la edad, y es que, francamente, si Dios nos larga vida, todos tendremos en un momento dado que pensar en un sistema de apoyo que, para entendernos, nos acompañe cuando realmente nosotros ya no tengamos la misma aptitud para velar por nuestros propios negocios, por nuestros propios asuntos. Al final está precisamente la parte judicial, el sistema de apoyos mediante resolución judicial, asistencia en Cataluña, curatela en derecho común. La regla en la práctica es precisamente que los notarios tendremos los casos en los que haya una cierta capacidad, pero dejaremos los casos más graves, los casos en que ya no podamos realmente interrelacionar con la persona para los juzgados. Pero de esta forma yo creo que el sistema en global va a ganar porque se va a agilizar. Aquí tenemos precisamente una presentación a continuación que trata de los antecedentes del poder preventivo en derecho español. Es una presentación necesaria para poder entender el galimatías actual, he dicho, en que nos encontramos, ojo, y en el momento en que se apruebe el anteproyecto catalán, mucho más, como veremos a continuación. Mandato y poder han sido siempre unas figuras a través de las cuales la gente pues, ha facultado a sus hijos para que cuiden de ellos. Esto está clarísimo, el mandato y el poder ordinario. Lo que ocurre es que en nuestro sistema, que es tributario del Código de Napoleón, se equipara mandato y representación. Por eso solo se regula el contrato de mandato. Únicamente en nuestro Código Civil, el Código Común, encontramos una referencia al poder ordinario, antes de la Ley 8/2021. Que es precisamente el 1280, apartado quinto, número quinto, en el cual se dice que deberán constar en documento público el poder para contraer matrimonios, el general para pleitos y cualquier otro que tenga por objeto un acto que deba redactarse en escritura pública. Es el único precepto donde aparece la palabra, incluso la palabra, no ya el concepto, sino la palabra poder. En cambio, los pandectistas alemanes, encabezados por Jhering, hicieron todo lo contrario, sentaron la distinción entre mandato y representación, y que fue recogida en el DGB, en el Código Civil alemán, también el italiano, etc., regulando separadamente ambas figuras. En nuestro ordenamiento, al no regularse la representación, hemos de acudir siempre al contrato de mandato para configurar el poder. Y así se ha venido haciendo. No cabe decir que el mandato es un contrato bilateral y el poder es un acto unilateral. No, no es verdad. El poder es la externalización del mandato y puede otorgarse un poder sin mandato e incluso sin que el apoderado sepa, o un poder, evidentemente, un mandato sin poder. En caso de que se otorgue, por ejemplo, un poder sin mandato, no estamos ante una figura extraña, estamos simplemente ante un mandato otorgado unilateralmente, pero que se va a convertir en un contrato real en el momento en que el apoderado lo acepte. Y lo va a aceptar incluso tácitamente, mediante simplemente el ejercicio de algunas facultades que le hayan sido conferidas en el poder. Ese principio consensualista de nuestro derecho no nos debe extrañar nada. Bien, como esto es, por tanto, el primer antecedente del poder preventivo, su propio poder, el poder ordinario, que continuaremos teniéndolo precisamente como uno de los medios para subvenir estas necesidades de las personas que con la edad vamos teniendo una discapacidad. A continuación, otro antecedente es la autotutela, en la cual no vamos a entrar porque realmente es simplemente por citarla como antecedente, pero es en el año concretamente 1996. Y hemos de esperar hasta el 2003, es decir, casi 7 u 8 años después, para encontrar la primera referencia al poder preventivo en nuestro derecho. Y es precisamente en el 732 del Código Civil Común, cuando regula contrato mandato, y en el 1732 las causas de extinción del contrato de mandato. Que nos dice que el mandato se extinguirá también por la incapacitación sobrevenida del mandante, a no ser que en el mismo hubiera dispuesto su continuación o el mandato se hubiera dado por el caso de incapacidad del mandante apreciado conforme a lo dispuesto por ésta. Realmente, después, a partir de este precepto, a partir de este momento, los notarios empezamos a autorizar ya poderes preventivos, ya sea de eficacia inmediata, es decir, con una eficacia actual,
y sin prejuicio de la discapacidad que pueda llegar a tener en el futuro, y los poderes preventivos que ahora llamamos puros o poderes de eficacia diferida. Pero evidentemente en ese momento el código no exige ninguna autorización judicial y no se añade a estos poderes ninguna cláusula relativa a la posibilidad de que intervenga el juez en un mandato preventivo y que, por tanto, incluso los actos de administración extraordinaria o de disposición de inmuebles, el apoderado puede realizarlos sin ningún tipo de necesidad de autorización. Para encontrar, no obstante, una regulación real, una regulación específica del poder preventivo, hemos de esperar al Código Civil de Cataluña, concretamente al año 2010, en que se aprueba el libro segundo, y en el cual ya se establece concretamente una finalidad, solamente empezar a definirlo en el 222.2, que dice, no hace falta poner en tutela, no hace falta constituir la tutela cuando hay un poder preventivo. Aquí se ve la gran finalidad concretamente del poder preventivo. Y lo cierto es que por primera vez entonces aparece en el 222.44 la necesidad de autorización judicial para los mismos actos que el tutor la necesita respecto a su pupilo. Y aquí, evidentemente, los notarios catalanes que estábamos autorizando los poderes sin ningún problema, los poderes preventivos con el Código Civil, empezamos a tener que añadir una coletilla en la cual se dice que no será necesaria la autorización judicial. Bien, empieza ya, por tanto, las divergencias entre derecho catalán y derecho común. Hemos de esperar 11 años. Ley 8/2021 para que el Código Civil común regule de una forma más o menos unitaria, aunque diríamos muy breve, lo que son los poderes preventivos. Y en esta legislación solo aparece la autorización judicial en el artículo 259, pero para los poderes preventivos que se configuran respecto de todos los negocios del mandante. En realidad, esta exposición que estamos haciendo se podría reducir y en lugar de hablar de los problemas de derecho internacional, hablar de las divergencias y convergencias entre derecho catalán y derecho común. Pero es que aquí no acaba la cosa. Es que ahora tenemos un anteproyecto en Cataluña, que está a punto de convertirse en proyecto mediante la aprobación del gobierno y que si se llega a aprobar por el Parlamento va a dar una vuelta de tuerca a todo esto. Y va a complicarlo mucho más. Lo que pasa es que, a mi modo de entender, y además he sido miembro de la Comisión de Codificación, será mucho más lógico. Pero bueno, a ello nos enfrentaremos después. Vayamos a la siguiente presentación. Concretamente, la autorización judicial no es solamente, diríamos, el principal problema que se plantea, porque realmente en los poderes preventivos ya hemos dicho que coexiste también el poder ordinario. ¿Y cuándo se acaba el poder ordinario? ¿Hasta cuándo subsiste un poder ordinario a pesar de la discapacidad de la persona que lo ha otorgado? En realidad, en nuestro derecho, si partimos de la base en que en la separación de mandato y poder se tendría que acabar en el momento en que el poder dante, el mandante, es una persona que sufre una discapacidad y no puede controlar, por tanto, la actividad del apoderado. La perseverancia consensus que decía nuestra doctrina tradicional. Tradicionalmente se afirmaba que el mandato se debía extinguir por la discapacidad sobrevenida del mandante. Pero, claro, el mandato, recordemos, es el prototipo de los contratos de gestión. Y si el mandante tiene una discapacidad, no podrá controlar la actividad del mandatario mediante su principal recurso, que es la revocación y la rendición de cuentas. Pero el problema es que la mayor parte de los casos, cuando ya estamos en esta época de se alarga la edad y la discapacidad no es consecuencia más que de simplemente el envejecimiento, cuando realmente se produce ese deterioro. Pensemos en un Alzheimer, pensemos en una demencia senil, son muy progresivos. Por tanto, ¿cuál sería el momento idóneo en que se anularía el poder conforme a la doctrina tradicional? Esto realmente es lo que vino a zanjar la ley orgánica del año 1996 de protección de menores. Y aquí se estableció concretamente que lo era únicamente por la incapacitación. Incapacitación judicial, lógicamente, resolución judicial, aunque no lo decía. Pero ya se encargó el Tribunal Supremo en la famosa sentencia de 11 de octubre del año 2000 de dejar claro que solamente que en la terminología utilizada por el legislador quedaba muy claro que la controversia entre incapacidad natural o legal
una de las dos, debía resolverse a favor de que el poder únicamente se extinguía por la sentencia de incapacitación, con independencia de la pérdida anterior de la capacidad natural. Bien, vale, hasta el momento correcto, pero es que nuestro legislador continúa insistiendo. Es decir, llegamos al Código Civil de Cataluña, al libro sexto, que se publica concretamente con un precepto equivalente. Es decir, se establece concretamente, estamos hablando ya del 2017, que el mandato se extingue por la modificación judicial de la capacidad. Y no solamente esto, sino después, en la reforma de 8/2021, en 1732 vuelve a ser modificado y se vuelve a insistir en que únicamente se extingue el poder por la Constitución en favor del mandante de la curatela representativa, salvo lógicamente que se hubiera otorgado un poder preventivo. Por tanto, en la actualidad el poder preventivo subsiste, el poder ordinario subsiste, mejor dicho, al lado del poder preventivo, a pesar de la discapacidad natural del poder dante. Y, en cambio, no se halla sujeto a las reglas, ni a las salvaguardas, ni a la autorización judicial, nada del poder preventivo. No sería la primera vez que me encuentro un poder ordinario, y que digo, bueno, pero la persona que lo dio, ¿está bien? No, está incapacitada, pero el tutor no. No, a ver, un momento. Claro, no hay forma de controlar los poderes ordinarios. Luego hablaremos de este tema. Pero simplemente para que veáis en el anteproyecto catalán, se establece lo contrario. Es decir, se vuelve un poco a la doctrina tradicional. También se extingue el poder, dicen, por la discapacidad sobrevenida del mandante, que le impida controlar la actividad del mandatario, excepto si el mandato se ha otorgado teniendo en cuenta las circunstancias de discapacidad de acuerdo con lo establecido en el título 2. Es decir, teniendo en cuenta que realmente hay un poder preventivo y por tanto subsiste. Por tanto, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, porque claro, en este momento habrá unas legislaciones absolutamente distintas en nuestro derecho, la catalana y la común, en la cual se va a producir una gran divergencia. Tradicionalmente hemos puesto los notarios siempre esta cláusula en los poderes. Cuando se nos exhibe un poder representante, manifiesta que el poder no ha sido revocado, ni modificado o condicionado y que no han variado las circunstancias personales del poder dante. Y esto era precisamente porque hacíamos referencia a esas circunstancias que le permitían controlar la actividad del apoderado. Bien, ¿ahora qué va a ocurrir? Pues quizás se vuelva a este sistema si el Parlamento catalán, si el Parlamento aprueba el nuevo o el artículo 622-27 del anteproyecto. ¿Qué dice este precepto? Pues que el mandatario, cuando actúe, por tanto el apoderado, cuando actúe, debe manifestar a los terceros que el mandante tiene la aptitud necesaria para controlar su actividad. En caso contrario, debe solicitar la adopción de las medidas de apoyo adecuadas a la discapacidad del mandante, de acuerdo con lo establecido en el título 2 de este código. Si este texto se llega a aprobar así, ¿qué ocurrirá cuando comparezca un apoderado con un poder ordinario otorgado por un poder dante, por ejemplo, de derecho común? Y el apoderado ejercite el poder en Cataluña. Teóricamente en derecho común no pasa nada. Puede estar incapacitado, puede no tener capacidad, pero si no está incapacitado, si no hay una resolución judicial, el poder continúa siendo válido. En cambio, en Cataluña no lo será. Bien, vamos a digamos, retrocediendo un poco, pero para que se vea la incardinación entre poder ordinario y poder preventivo. Claro, son dos instrumentos distintos y que pueden valer para lo mismo, sí, pero realmente nos hemos de inclinar actualmente por el poder preventivo como figura para regular la propia discapacidad. Y vemos las diferencias: regulación general del mandato, regulación propia, lógicamente, la vigencia, condicional, etc. Pero lo más importante de todo este cuadro es precisamente la publicidad. Solamente con la publicidad ya se justifica la existencia de los poderes preventivos. Solamente con esto. Los notarios no tenemos manera de controlar la publicidad de los poderes ordinarios. Es imposible. Ante una copia auténtica de un poder, lo único que podemos preguntar al apoderado es si realmente este poder es vigente. Y si nos dice que sí, pues adelante.
Hubo una sentencia, hubo un tiempo en que teníamos un registro de revocación de poderes. Pero tras una sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo del año 2008, se anuló por falta de cobertura legal y el reglamento notarial que regulaba el archivo notarial de revocación de poderes fue ya absolutamente extinguido. Este recurso fue presentado, simplemente como anécdota, por el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil de España contra el Real Decreto que lo estableció. Bien, entonces la pregunta es, ¿para qué sirve un poder preventivo en nuestro derecho? ¿Y qué ventajas ofrece frente a un poder ordinario? En primer lugar, yo diría que con el poder preventivo expresamos nuestra voluntad, nuestras preferencias, etcétera, y ya estamos pensando en que habrá un momento que no las podremos expresar. En segundo lugar, establecemos unas instrucciones al apoderado, que serán esas instrucciones que nosotros ya no podremos dar en su momento más adelante. Y además podemos establecer unas salvaguardas a fin de controlar la actividad del apoderado y no hace falta que sea la autorización judicial, como veremos después. Pero lo principal, vuelvo a repetir, es la publicidad. La publicidad mediante la inscripción es lo más importante de la reforma del año 2021. Los poderes ordinarios, recordemos, no se inscriben. Los poderes preventivos sí, como vemos en la siguiente presentación. Vamos a ver. Bueno, la forma, lógicamente, escritura pública, y la inscripción es obligatoria del poder preventivo, estamos hablando, lógicamente, y es obligatoria en el registro civil. Artículo 160 del Código Civil, artículo 4, 10º de la Ley del Registro Civil. En Catalunya, además, és obligatòria també la inscripció en el registre de nomenaments no testamentaris de suports a la capacitat jurídica. Tiene un nombre nuevo desde 31 de agosto, bueno, desde que entró en vigor 3 de septiembre de 2021, pero ha existido desde siempre, es decir, desde que se publicó el libro segundo del Código Civil de Cataluña. Es un registro, para entendernos, que es autonómico, pero cuya inscripción también es obligatoria y da más facilidad al juez a la hora precisamente de comprobar si la persona a la cual se le ha dado concretamente o se ha pedido una demanda de incapacidad tiene alguna medida, digamos, de apoyo o soporte ya establecida. Bien, pero este registro, el registro de la Generalitat, no es como un registro civil, es decir, no se puede consultar por nosotros. En cambio, la clase jurídica, en cuanto el registro civil funcione como debe funcionar, que están en ello, me consta, será el instrumento perfecto para poder controlar precisamente el tráfico jurídico en materia de representación. Bien, realmente la información contenida en los asientos del registro civil está contemplada en el artículo 84 del registro civil, que se dice que las administraciones públicas y los funcionarios públicos, los notarios, podrán acceder a los datos especialmente protegidos, cuando en el ejercicio de sus funciones deban verificar la existencia o continuidad de medidas de apoyo. Claro, ahora únicamente falta que esto funcione. ¿Está funcionando? No, todavía no. Están en ello, lógicamente, y cada vez tenemos mejores expectativas. De momento no. Pero poder controlar que una persona a la cual se exhibe, por ejemplo, un determinado poder preventivo, si este poder continúa vigente o no, si esta persona ya tiene una resolución judicial incapacitante, esto para mí es fundamental. Ya lo hacemos actualmente con el registro de concursados, por ejemplo, en el cual, cuando tenemos que autorizar una venta, entramos en el registro de concursados y comprobamos que esa persona que está vendiendo no tiene un concurso abierto. En cuanto al registro de la propiedad, la cosa cambia. El registro de la propiedad, en el artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dice que el letrado de la Administración de Justicia comunicará al registro civil las sentencias y resoluciones judiciales en materia de apoyos, pero solo a instancia de parte en otros registros públicos como el de la propiedad, el mercantil o el de bienes muebles. Por su parte, el nuevo artículo 242 de la Ley Hipotecaria establece en el libro sobre administración y disposición de bienes muebles a que se refiere el número 4, etcétera, será objeto de asiento las resoluciones dictadas en expedientes de declaración de ausencia o muerte, las de concurso, etcétera, y demás resoluciones y medidas previstas en las leyes que afecten a la libre administración de los bienes. Bien, y fijaros que en la presentación hay un último apartado, autolimitaciones. Bien, pues en derecho catalán se puede, y en derecho común lo dudo mucho. Es decir, nos podemos imponer autolimitaciones
y que estas autolimitaciones se inscriban, por ejemplo, en el registro civil o en el registro de la propiedad. En derecho catalán, sí. ¿Por qué? Porque llegados a este punto hay que traer a colación, y por eso lo he puesto aquí, la resolución de la Dirección General de Derecho de Entidades Jurídicas de 28 de noviembre de 2012, en la que se resuelve a favor de la inscripción de una escritura de constitución de alguna autolimitación relativa a la facultad de disposición de la vivienda habitual por un periodo de 4 años, condicionándola a la autorización del padre o madre del titular del inmueble. La legisladora suspendió la inscripción alegando que no había una previsión legal al respecto y que además, en segundo lugar, la finalidad perseguida en esta escritura se podía conseguir a través del correspondiente expediente de incapacitación, pero que no era el caso porque la persona no está incapacitada. El notario autorizante, en este caso Luis Jou, nuestro compañero, presentó un recurso gubernativo ante la Dirección General de Entidades y le dio la razón, por 4 razones. En primer lugar, que concretamente este supuesto no versa sobre la capacidad civil de la persona, sino sobre su poder de disposición. Y en segundo lugar, porque en el derecho catalán, en diversos preceptos que cita, existe un principio que se llama de libertad civil. Y si en derecho catalán un propietario puede limitar su derecho de propiedad, constituyendo derechos reales, limitaciones del dominio, etc., ¿por qué no puede limitar también su poder de disposición? Como conclusión, diremos que la Dirección General de Entidades Jurídicas, establece 4 requisitos para que las autolimitaciones puedan entrar en el registro de propiedad. La primera, concretamente, el carácter temporal. En este caso eran 4 años, carácter temporal, porque sí que es verdad que el derecho civil catalán prohíbe las limitaciones de disponer con carácter indefinido. En segundo lugar, que sea a título gratuito, es decir, no haya una onerosidad en las transmisiones. En tercer lugar, el éxito de que la limitación obedezca a una razón lícita. Y en cuarto lugar, que no se perjudique a terceros. Derecho común. Derecho común se podría defender, no lo sé. Realmente a mí únicamente se me ocurre acudir a los artículos 26 y 27 de la ley hipotecaria y que admiten precisamente la inscripción de las prohibiciones de disponer en el registro cuando se den las circunstancias que en estos preceptos constan y que no vamos a entrar. Pero lo que sí que es verdad es que el proyecto catalán, el anteproyecto catalán, ya casi proyecto, regula las autolimitaciones en este sentido que acabamos de exponer. Una digresión. Ojo, lo que estamos exponiendo aquí no tiene nada que ver con los poderes mercantiles. Es decir, aquí nos limitamos a poderes preventivos, lógicamente, de carácter civil. El Código de Comercio define el poder mercantil a través del contrato de comisión, lógicamente, que, estableciendo que tiene que tener por objeto concretamente un acto, una operación de comercio y que comitente o comisionista deben ser comerciantes. La única diferencia, además con el poder, es que la comisión mercantil no se extingue por la muerte del comitente, es decir, del poder dante. Se extingue únicamente por la revocación por parte de los herederos del comitente si éste fallece, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, pero no nos entendemos en esto, porque y nos centraremos ya en el panorama legislativo actual del poder preventivo en derecho interregional. Bien, ya hemos dicho antes que el Código de Derecho Foral de Aragón y el Fuero Nuevo de Navarra únicamente hacen simples alusiones, diríamos, a la existencia a la posibilidad de que exista un poder preventivo, pero no lo regulan. Por tanto, la regulación será la de derecho común. En derecho común tenemos concretamente en la Ley 8/2021 y el decreto ley nuestro que está a la espera simplemente de que sea sustituido por el proyecto que se ha ya redactado y, como hemos dicho, está pendiente de aprobación por el Gobierno. Bien, con esta regulación nos encontramos fundamentalmente con 4 problemas, algunos de los cuales ya hemos adelantado un poco, con relación precisamente al derecho interregional. El primero de ellos, y es fundamental, es a qué legislación debe someterse el otorgamiento de un poder preventivo. En segundo lugar, la remisión a la curatela en derecho común o en derecho catalán, no hay problema. El anteproyecto catalán que vendrá a remover todo esto. Y después no nos queda más remedio que tocar el problema del derecho intertemporal o transitorio. La primera cuestión que hemos apuntado, ¿a qué legislación debe someterse? Aquí podríamos hablar de la vecindad civil, de la residencia habitual, del lugar donde deba ejecutarse, pero teniendo en cuenta una cosa, el último apartado, mantenimiento de la ley de otorgamiento. Es decir, cualquiera que escojamos, lo que tenemos que tener claro es que una vez otorgado el poder preventivo, este debe valer para siempre. Es decir, no podemos pensar
en que una persona que después ya tendrá una discapacidad podrá amoldar ese poder o podrá cambiarlo, ¿no? Porque no es que no podrá. Por tanto, esa ley que él se ha establecido y concretamente configurando ese poder con arreglo a una determinada legislación, deberá mantenerse para siempre, hasta el momento en que el poder se extinga, lógicamente. No hemos de confundir, lógicamente, el mantenimiento de la ley de otorgamiento con la ley del lugar del otorgamiento. No, no, no. Es la ley en que se haya basado el poder dante o el notario autorizante para aconsejar, lógicamente. Y va a ser una de esas tres. Veremos por cuál me inclino. Perdón. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, ante un poder preventivo autorizado con arreglo al Código Civil de antes, y ahora sí se plantea en Cataluña, pues lógicamente el notario, a pesar de que en Cataluña se exige la autorización judicial, no la puede exigir. Lo mismo pasa incluso con los poderes otorgados en Cataluña antes de la vigencia del libro segundo, lógicamente. Bien, nuestro país, el problema se complica porque existen diversas vecindades civiles, lógicamente, y la cuestión es si debe prevalecer la vecindad o la residencia habitual del poder dante. Así como en sucesiones soy un firme partidario de la vecindad civil, sobre todo en materia de legítimas, etc., en materia de acuerdos voluntarios de apoyo y, por tanto, también de poderes preventivos, me inclino absolutamente por la residencia habitual, como vamos a tratar de mostrar a continuación. Esta ley, lógicamente, la del otorgamiento, es importante por la razón que antes hemos apuntado, porque va a permanecer para siempre. Y la persona, el jurista, el notario que vea o que tenga en sus manos un poder preventivo, tiene que juzgarlo no con arreglo a la legislación actual, no con arreglo a la ley del lugar donde está ejerciendo su función, sino con arreglo a la ley que se tuvo en cuenta en el momento del otorgamiento, porque es la que refleja, realmente, es la que ha reflejado la voluntad del poder dante, que para mí es lo más importante. Bien. Nos podemos ayudar del derecho internacional, pero esto ya es cuestión de Mónica. Entonces, el derecho internacional está muy claro que prevalece la residencia habitual. El artículo 15 del convenio sobre la protección de los adultos, que por cierto, pienso que España no lo ha ratificado todavía, lo he buscado, no lo ha ratificado todo el mundo y nosotros no entiendo, pero bueno, es igual. Pero en derecho interregional, claro, nos queda la dicotomía entre la vecindad civil y el criterio de la residencia habitual. Ni que decir tiene que en derecho internacional se establece como en sucesiones un principio de que es, diríamos, la professio iuris. Esto sería muy interesante, ya lo he dicho antes, ¿no? El criterio para mí es el de la residencia. Ahora, en caso de duda, pues en caso de duda, yo hago dos cosas. En primer lugar, trato de averiguar cuál es la voluntad de la persona y siempre digo, bueno, pues el lugar del otorgamiento, que es aquí, lógicamente, ¿y dónde se va a ejecutar este poder? En otro sitio, pues miro de que las dos legislaciones estén cubiertas y ya está. Esto, diríamos, por una parte, tiene también su justificación, evidentemente, porque el artículo 10, punto undécimo del Código Civil, cuando regula los puntos de conexión, etc., establece que la representación voluntaria, salvo sometimiento expreso de las partes a la ley del país, será la ley del país donde se ejercite las facultades que le otorga la representación. En cuanto a lo que antes nos preocupaba, es decir, si es la vecindad o la residencia, a ver, que conste que me inclino por la professio iuris, el convenio internacional de los asuntos nos da la razón, pero sobre todo el artículo 9.6 del Código Civil. Este precepto establece que la ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad será la de su residencia habitual y esta se mantendrá aunque luego, etc. Claro, este precepto está dado pensando en las medidas, para entendernos, no convencionales, las medidas judiciales, pero entiendo que puede ser aplicable también a las convencionales. Después, el artículo 16, cuando habla del derecho interregional, pues nos remite a estas normas de conflictos generales. Y el 9.6, como vemos, se aparta a la nacionalidad, y se sustituye la nacionalidad, ¿por qué? Por la vecindad civil. Pues nosotros, claro, en derecho interregional, nacionalidad equivale a vecindad civil. Si sustituimos
porque ya no, el 9.6 no acepta como primer criterio de la nacionalidad, sustituimos la vecindad civil, nos queda precisamente el que dice el artículo 9.6, que es la residencia. Por tanto, pienso que en esto debe quedar claro que es la residencia la que debe presidir el otorgamiento de este poder, sin perjuicio de que después este poder se deba ejercitar en otro lugar. Si tenemos muy claro que se va a ejercitar en otro lugar, hay una solución más fácil todavía, que es hacer dos poderes preventivos. Nadie se puede oponer a que haya más de un poder preventivo, ni más de un apoderado, lógicamente. Por tanto, simplemente ir con cuidado en este tema porque, claro, el tema de la autorización judicial, como veremos, puede surgir no solamente ahora, sino en cualquier poder otorgado con anterioridad. Bien. Aquí he puesto también lo de los extranjeros en España. Aquí queda muy claro que será precisamente el lugar de la residencia. Y es un tema que es en verdad candente en la actualidad, porque la controvertida sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en la que se niega la vecindad civil a unos extranjeros, concretamente los franceses, si bien resuelve que se puede otorgar el pacto de definición. Es decir, no hay adquisición de la vecindad civil por parte de los extranjeros, aunque residen en España el tiempo, 10 años o más, pero sí que en realidad, en base al reglamento de la Unión Europea sobre sucesiones, se tiene que aplicar concretamente la ley de la residencia del extranjero. Bien. El segundo problema que nos planteábamos era precisamente la remisión a la curatela en derecho común. Esto es lo que establece el artículo 259. Pensemos en que nos dice que cuando el poder contenga la cláusula de subsistencia, es decir, poder preventivo de eficacia inmediata, o cuando el poder sea con eficacia diferida, solo se conceda para este supuesto, en ambos casos comprendan todos los negocios del otorgante, entonces apoderado sobreviene a la situación de necesidad, quedará sujeto a las reglas aplicables a la curatela, en todo aquello que no esté previsto en el poder, salvo que el poder haya determinado otra cosa, por tanto la autorización judicial, pero mucho más, la rendición de cuentas, el inventario, etc. Es decir, ahora los notarios en derecho común ya están haciendo lo mismo que hacíamos antes los catalanes, es decir, están poniendo como una cláusula de estilo ya precisamente la no necesidad de aplicación de las normas de la curatela. En un poder preventivo queda muy claro que realmente esto realmente no haría funcionar, diríamos, el sistema. ¿Por qué? Porque continuará habiendo los atascos de siempre. La necesidad de autorización judicial quiere decir un año. Un año para un tema en que realmente no queremos que sea así. Hay que favorecer el tráfico jurídico. Bien, pero no es que seamos contrarios, no es que sea yo contrario a la autorización judicial, no. Lo que soy es favorable a la sustitución de la autorización judicial por otros medios voluntarios. Y hay muchos. Los sistemas de control voluntario, por ejemplo, consejo de familia, formar un consejo de familia como existe en la tutela, diríamos, en Cataluña, o los dos más próximos parientes, la autorización de los dos más próximos parientes, una tasación previa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la rendición de cuentas, pues lo mismo, regularla de una forma en que no se tenga que pasar la rendición de cuentas al juzgado, ¿bien? Que además, pues normalmente, pues ni la pasa. Bien. Otro tercer problema tenemos en derecho internacional es el anteproyecto catalán, si se aprueba tal como está. ¿Por qué? Porque el derecho catalán ha decidido que el poder preventivo tenga una unidad estructural y que sea una figura absolutamente independiente del poder ordinario. Y así se regulan las salvaguardas, se regulan también la existencia de una supervisión obligatoria, concretamente, salvo cuando el apoderado o asistente sea cónyuge o pareja estable o pariente en línea recta o colateral de tercer grado por consanguinidad. En los demás casos, el órgano de establecimiento de órganos de supervisión y sus facultades es obligatoria. Bien. La supervisión yo la he defendido siempre y aquí tenemos la definición. No me voy a entretener porque si no ya nos estamos pasando el tiempo, ¿verdad? Bien. Y vamos a la última presentación, que quizá es consecuencia de todo lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Lógicamente, el derecho transitorio
está previsto en la disposición tercera, que lo establecido concretamente para los poderes preventivos en el artículo 259, es decir, la remisión a la curatela no será aplicable, lógicamente, a los otorgados con anterioridad. Faltaría más, ¿de acuerdo? Bien, pero ahora nos queda el cuadro así. Y este cuadro, es decir, es un poco, para entendernos, alucinante. Realmente, la regla general, hasta que no se publica el Código Civil de Cataluña, 2011, es que no es necesaria autorización judicial. Por tanto, poderes otorgados con anterioridad al derecho catalán, al libro segundo del Código Civil de Cataluña, ningún problema. Pero claro, en derecho común ahora tendremos la excepción de los poderes generales otorgados a partir del 3 de septiembre de 2021, en los cuales sí que es necesaria la autorización judicial, aunque la puede excluir conforme al 259. En derecho catalán, pero claro, pensemos que el derecho común y el derecho catalán se interrelacionan constantemente, porque unos poderes que se han otorgado aquí se utilizan en Madrid y los poderes que se han otorgado en Madrid se utilizan en Cataluña. Por eso lo importante es mantener siempre el poder, digamos, con arreglo a la ley del otorgamiento, pero también con arreglo a la fecha del otorgamiento, porque claro, imaginemos, en Cataluña hasta el 31 de diciembre de 2010 no es necesaria la autorización judicial, pero a partir de entonces sí es necesaria la autorización judicial. Por tanto, un poder que se haya otorgado después del 31 de diciembre de 2010, en derecho común, no era necesario teóricamente la autorización judicial, pero en derecho catalán sí. A partir del 1 de enero de 2011, excepto la exclusión. En el autointroducto catalán lo vuelve a complicar, porque entonces si yo he defendido y se me ha tenido en cuenta, pues a establecer que no es necesaria la autorización judicial precisamente para los actos de administración, a menos que se establezca. Y con este panorama os dejo para que vayáis pensando en cuando tengáis un poder preventivo delante, en ver la fecha en que se ha otorgado, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, para nosotras, antes tú has dicho, Pablo, que era un placer estar aquí otra vez en otro acto del instituto y, por supuesto, tanto para Cristina como para mí, efectivamente estamos muy contentas de estar otra vez aquí. Y es un placer, cómo no, presentar a la doctora Mónica Vinaixa, profesora agregada de la Universidad Pompeu Fabra y amiga desde hace ya muchísimos años. Bienvenida, Mónica, bienvenida a este nuevo acto del Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta sesión junto con el señor Valls, dedicada a los poderes preventivos desde una perspectiva internacional e interregional. La doctora Vinaixa nos va a hablar de la perspectiva internacional y, desde luego, nadie mejor que ella para hacerlo, puesto que lleva ya unos años dedicada a la investigación en este ámbito. De hecho, dedicó el segundo ejercicio de su oposición del concurso a profesora agregada a los poderes preventivos y han publicado recientemente ambos en el foro de la Revista Española de Derecho Internacional una colaboración hablando de los poderes preventivos. Por tanto, Mónica Vinaixa es sin duda una gran experta en este tema. A mi otro lado está otra gran experta también en el ámbito de los poderes preventivos, con lo cual, Pablo, realmente es una sesión de lujo junto con el señor Valls. Además, a la profesora Mónica Vinaixa la avala una larguísima trayectoria académica, con docencia en la Pompeu Fabra, como he dicho, también en la Universidad Oberta de Cataluña, ha publicado numerosos artículos, ha participado en numerosos congresos y foros en distintos ámbitos del derecho internacional privado, responsabilidad por daños al medio ambiente, régimen económico matrimonial, poderes preventivos, y ha participado en varios proyectos de investigación y, de hecho, el último dirigido por Josep Farré y titulado Nuevos desarrollos en la autodeterminación personal y familiar del estatus a la autorregulación. Bien, y ya sin más, Mónica, tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias en primer lugar. Quiero agradecer luego ya, agradecer la invitación a las profesoras Cristina González y Beatriz Añoveros por haberme invitado a participar en esta jornada. También a Pablo Vázquez, miembro del Colegio Notarial de Cataluña,
Y también es un placer para mí pues, poder compartir mesa con un experto como es Josep María Valls en poderes preventivos. Bien, como ha comentado el señor Josep María Valls, bueno, hoy en día ya es como muy recurrente, muy frecuente que las personas con capacidad volitiva y cognitiva para... un momento. Con capacidad volitiva y cognitiva para poder tomar sus propias decisiones y para poder organizar su sistema de apoyos de cara a una futura discapacidad conforme a su voluntad, pues recurran a las medidas voluntarias ex ante, particularmente a los poderes preventivos, para precisamente organizar este apoyo o protección en previsión de una futura discapacidad cuyo origen puede encontrarse pues, en enfermedades neurodegenerativas como pueden ser el Alzheimer, la demencia, entre otras dolencias o patologías. Este tipo de medidas no se encuentran reguladas de la misma manera en los distintos ordenamientos jurídicos, es más, tampoco están reconocidas en todos los ordenamientos jurídicos y en aquellos ordenamientos en los que se encuentran previstas no disponen de una misma regulación con respecto, por ejemplo, a requisitos formales, condiciones de eficacia, el ejercicio de las facultades conferidas en el poder, planteándose en consecuencia problemas de derecho internacional privado y de derecho internacional en aquellas situaciones que se encuentran vinculadas con más de un ordenamiento jurídico, que es hoy en día, en la sociedad global en la que vivimos, pues una situación bastante frecuente, la de las situaciones vinculadas con distintos ordenamientos jurídicos. Esta heterogeneidad legislativa no solo la encontramos en las normas de derecho sustantivo o material de los estados y también de las comunidades autónomas, sino también en las normas de derecho internacional privado estatales, al no existir por el momento un régimen uniforme de derecho internacional privado en materia de protección de adultos a nivel de Unión Europea. No disponemos de un reglamento, sí de una propuesta de reglamento de mayo de este mismo año. Y también al ser muy reducido el número de estados que a día de hoy ha ratificado el Convenio de La Haya sobre protección de adultos del año 2000, siendo España uno de estos estados que todavía no ha ratificado el convenio. El legislador estatal, con la Ley 821, concentró sus esfuerzos en la reforma de las normas de derecho civil, del derecho civil común, de las medidas de apoyo del régimen común y también modificó, revisó sus normas de derecho procesal, siendo una de las más importantes modificaciones pues la supresión del procedimiento de modificación de la capacidad o incapacitación, pero apenas se preocupó de las normas de derecho internacional privado. Con la reforma se realizó una revisión sectorial de algunas normas de conflicto. Perdoneu, ja veieu que no soc molt tecnològica. Se revisaron algunas normas de conflicto, de leyes del Código Civil, particularmente el artículo 96, párrafo segundo del Código Civil, así como también el artículo 10.8 del Código Civil, a excepción de interés nacional, así como también algunas normas relativas a vecindad civil y también normas relativas a la adquisición de la nacionalidad española por parte de personas con discapacidad. Sin embargo, quedaron fuera del alcance de esta reforma disposiciones o normas de conflicto como pueden ser el artículo 10.11 del Código Civil relativo a la representación legal y voluntaria, así como también el artículo 9.1 del Código Civil, que es la norma de conflicto que determina la ley aplicable a la capacidad de las personas físicas. Asimismo, quedaron fuera del alcance de la reforma las normas sobre competencia de autoridades, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre eficacia de resoluciones de documentos públicos extranjeros y también las disposiciones relativas a la cooperación de autoridades. Se trata en definitiva pues de una revisión legislativa sectorial que por el momento podemos decir que compromete la protección de los adultos vulnerables en situaciones heterogéneas, tanto en situaciones internacionales como interregionales, y con ello lo que podemos concluir, a mi juicio, es que a día de hoy no podamos afirmar que nos encontramos ante o que se haya logrado realmente un verdadero cambio de paradigma en el ámbito de la capacidad y de las medidas de apoyo de las personas con discapacidad. Para alcanzar dicho reto,
es necesario, a mi juicio, que los legisladores estatales y también autonómicos conciban sus derechos sustantivos o materiales sobre la base de una interpretación integradora de la autonomía de la voluntad y de la protección del mejor interés del adulto, y no a la luz de una interpretación restrictiva o sesgada de la Convención de Naciones Unidas, que es la que realizó el Comité de Expertos sobre los derechos de personas con discapacidad en su observación número 1 del año 2014, y que es la observación en la que se inspiró el legislador estatal al adoptar la Ley 821. Paralelamente a estas legislaciones estatales y autonómicas a nivel de derecho sustantivo sobre esta base o sobre esta interpretación integradora entre la voluntad y la protección del mejor interés, también sería necesario disponer de normas de derecho internacional privado sobre esta materia que partieran de esta misma concepción integradora, motivo por el cual es necesario que tanto España como todos los Estados miembros de la Unión Europea que todavía no han ratificado el Convenio de la Haya procedan a su ratificación, y también es necesario que en el seno de la Unión Europea prospere la aprobación del Reglamento de la Unión Europea que regula la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y ejecución de medidas y cooperación en materia de protección de adultos de mayo de 2023, que es un instrumento que debería contribuir a mejorar o potenciar las soluciones justas, materializadas, respetuosas con los derechos fundamentales de las personas con discapacidad previstas en el Convenio de la Haya a nivel intracomunitario. Destacar que este Convenio de la Haya también ha estado siendo recientemente objeto de revisión. No cabe duda de que con la Ley 8/21 el legislador estatal desaprovechó una magnífica oportunidad para adaptar las normas de derecho internacional privado español sobre protección de adultos a las soluciones recogidas en el Convenio de la Haya y a los principios consagrados en la Convención. Esta visión crítica no alcanza únicamente a las medidas judiciales o ex post, sino también a las medidas voluntarias o ex ante, aunque es en estas últimas y más concretamente en los poderes preventivos que centraré la atención en mi intervención. Mi propósito, obviamente, no es analizar aspectos de derecho material, como ya los ha analizado el profesor Josep María Valls, sino abordar algunos de los problemas de derecho internacional privado que plantea esta institución en la práctica, en las situaciones transfronterizas y también en las situaciones interregionales. El legislador español, en las situaciones en las que la persona tiene capacidad cognitiva y volitiva para tomar sus propias decisiones, ha diseñado para estos casos un sistema en el que ha dotado de mucha importancia, de mucha relevancia a la autonomía de la voluntad. Este pasa a ser como un valor absoluto, un valor fundamental en el nuevo sistema de medidas de apoyo. Sin embargo, este reconocimiento no se ha hecho extensivo a las normas de derecho internacional privado. A mi juicio, no hay razón alguna que justifique que una persona pueda diseñar o organizar su sistema de apoyos en previsión de una futura discapacidad conforme a su propia voluntad, mediante el otorgamiento de un poder preventivo, pero que en cambio no pueda ni decidir las autoridades competentes para constituir, modificar o extinguir este poder preventivo, e incluso para conocer de las eventuales controversias que en el futuro puedan surgir a raíz de este poder entre el poder dante y el apoderado. Y tampoco creo que sea justificable que esta persona con capacidad para diseñar su sistema de apoyos no pueda elegir la ley aplicable a la existencia, modificación, constitución y extinción del poder preventivo, aunque con limitaciones. En lo que se refiere a la competencia de autoridades, destacar que los poderes notariales en España se constituyen ante las autoridades notariales. El problema es que la legislación notarial española no contiene normas atributivas de competencia internacional ni tampoco territorial a las autoridades notariales en materia de medidas de apoyo de las personas con discapacidad.
y que las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a las que también se remite la Ley de Jurisdicción Voluntaria, no pueden aplicarse de manera supletoria para atribuir o para determinar, mejor dicho, la competencia de autoridades notariales, puesto que están concebidas estas normas para atribuir únicamente competencia judicial internacional a los órganos jurisdiccionales españoles para poder realizar actuaciones en procedimientos tanto contenciosos como de jurisdicción voluntaria en materia de protección de adultos. En la práctica, en el ámbito notarial, rige el principio de libre elección de notario. La intervención de los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la protección de los adultos vulnerables o de las personas con discapacidad no es únicamente necesaria cuando son necesarias adoptar o cuando es necesario adoptar medidas de apoyo judiciales o ex post, sino que también es necesaria la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando los poderes preventivos son impugnados, cuando estos están sujetos a un control ex post, o bien también cuando hay o surge una controversia entre el apoderado y el poder dante. En estos casos, en defecto de reglamento de la Unión Europea y al no ser España parte del Convenio de La Haya, tenemos que acudir a las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente al artículo 22, quater, apartado B, que atribuye competencia a las autoridades españolas para adoptar medidas de protección del adulto cuando éste tenga su residencia habitual en el territorio español. Aparte de esta norma de competencia, aquí las tengo redactadas, aparte de esta norma de competencia, en el apartado sexis hay una norma que atribuye competencia a los órganos jurisdiccionales en caso de que se deban adoptar medidas de aseguramiento con respecto a bienes o personas que se encuentren en España. Y también hay otra norma, el artículo 22 octis, párrafo tercero, que también podría resultar aplicable y que establece que los tribunales españoles no pueden declinar o abstenerse de conocer en aquellos casos que se encuentren vinculados con España y en los que los tribunales que se encuentran vinculados o conectados con la situación hayan declinado su competencia. Destacar que a raíz de la reforma del año 21, vuelvo hacia atrás, la Ley Orgánica del Poder Judicial, como antes he destacado, no fue objeto de revisión. De modo que el actual artículo 22, quater, apartado B, tiene una redacción que puede presentar desajustes si se aplica conjuntamente con el artículo 96, párrafo segundo del Código Civil, puesto que ambas disposiciones utilizan nociones distintas. Así, mientras que el artículo 22 quater nos habla de materia relacionada con la capacidad de las personas y medidas de protección de personas mayores de edad, el artículo 96 del Código Civil, en su apartado segundo, como veremos, habla no de personas mayores de edad, sino de personas con discapacidad, y también habla de medidas de apoyo y no de materia relacionada con la capacidad y medidas de protección de los adultos. Aparte de esta cuestión, de esta distorsión que puede haber en la aplicación del 22 quater B junto con el artículo 962 del Código Civil, también destacar que el artículo 22 quater B, cuando atribuye competencia judicial internacional a los tribunales españoles en materia de protección de adultos, no precisa temporalmente el criterio de competencia de la residencia habitual. Son competentes los tribunales españoles cuando el adulto tenga su residencia habitual en España, a diferencia de las recientes revisadas normas de competencia territorial, tanto de la Ley de Enjuiciamiento Civil como de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que precisamente a raíz de la reforma del año 21, pues atribuyen competencia a los tribunales de la residencia habitual actual. Es decir, que no es en el momento en que se inicia el procedimiento, sino en el momento, se tiene en cuenta la residencia habitual en el momento actual. Es decir, que en caso de que haya habido un cambio de residencia, pues será los tribunales españoles, si son los de la nueva residencia habitual, los que podrán adoptar medidas de protección. Cabe destacar que la ratificación del Convenio de La Haya comportaría, por parte de España, comportaría un cambio sustancial en este sector del derecho internacional privado. Y los motivos son los siguientes. En primer lugar, el reconocimiento supondría el reconocimiento de la competencia internacional a los notarios españoles para actuar en el ámbito de la capacidad y de las medidas de apoyo de las personas adultas vulnerables, en la medida que el convenio para autoridades entiende tanto autoridades judiciales como administrativas.
En segundo lugar, porque se ampliarían las funciones de los notarios españoles en el ámbito de la capacidad y de las medidas de apoyo de las personas adultas. Se produciría, por tanto, una desjudicialización y, por tanto, se agilizaría la administración de justicia. Y también se ampliaría la competencia de las autoridades españolas para adoptar medidas de apoyo o protección, puesto que el Convenio de La Haya incorpora o prevé toda una serie de criterios de competencia que no se encuentran previstos en la ley orgánica del Poder Judicial. Cierto es que el Convenio de La Haya, por regla general, atribuye la competencia a las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del adulto. Sin embargo, estas autoridades, en interés del adulto, pues pueden transferir su competencia a las autoridades designadas en el artículo 8.2 del convenio, entre las cuales consta las autoridades de la nacionalidad del adulto, residencia habitual anterior en caso de traslado e incluso, quiero aquí subrayar, las elegidas por escrito por el adulto. Además de esta posibilidad de transferir la competencia en interés del adulto a otras autoridades en virtud de las disposiciones del convenio, el propio convenio también incorpora un régimen de competencia subsidiaria que permite que otras autoridades que no sean las de la residencia habitual puedan adoptar este tipo de medidas, artículos 7, 9, 10 y 11. A pesar de que el régimen del convenio a nivel de competencia de autoridades es un régimen bastante completo y que prevé esta posibilidad de transferir la competencia en interés del adulto a otras autoridades, justamente las designadas en el artículo 8.2 del convenio, sería necesario que en el convenio se incorporara un foro específico para las medidas voluntarias o ex ante, para lo que denomina el Convenio de La Haya poderes de representación, que se encuentre alineado con el artículo 15 del Convenio de La Haya, al que luego haré referencia. Este artículo, el artículo 15, es la norma de conflicto del convenio sobre poderes de representación y tiene la virtud de que reconoce la autonomía de la voluntad conflictual, aunque de manera limitada. De manera que sería conveniente pues, incorporar en el texto del convenio un foro basado en la autonomía de la voluntad que estuviera en consonancia con el artículo 15 del Convenio de La Haya. Esta es una propuesta que ya venía realizando el Instituto de Derecho Europeo, así como también la European Association of Private International Law, con ocasión o de cara a la adopción de un instrumento de la Unión Europea. Resulta sorprendente que en el documento que se elaboró en el marco de los trabajos de revisión del Convenio de La Haya no se hiciera referencia a esta necesidad, y es por este motivo que junto con el profesor Albert Font pues remitimos unas observaciones al Institut de Dret Comparat, que participa como observadora de los trabajos de la Conferencia de La Haya relativos a la revisión del Convenio de Protección de Adultos en este sentido. El convenio, como decíamos, reconoce la autonomía de la voluntad conflictual, es decir, la posibilidad de que la persona adulta pueda elegir dentro de unos límites la ley aplicable a los poderes de representación. Sin embargo, en el convenio la autonomía de la voluntad tiene un papel muy limitado, por eso antes señalaba que dentro de esta posibilidad de transferir la competencia por parte de las autoridades de la residencia habitual a otras autoridades de otro Estado contratante, se prevé, se contempla la posibilidad de que sean estas autoridades las elegidas por el adulto por escrito. Precisamente en esta línea, una de las principales novedades de la reciente propuesta de mayo de 2023 de Reglamento de la Unión Europea sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento y cooperación de autoridades en esta materia es justamente la incorporación de un foro basado en la autonomía de la voluntad del adulto. En principio, la propuesta de reglamento hace remisión a las normas de competencia del Convenio de La Haya, ¿de acuerdo? Pero también incorpora este nuevo foro basado en la autonomía de la voluntad que está alineado, en principio debería estar alineado con el artículo 15 del Convenio de La Haya, aunque este criterio de competencia está sujeto a una serie de límites. En primer lugar, el adulto tiene que estar en condiciones de poder velar por sus intereses, también tiene que tener la residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea. El órgano elegido por el adulto tiene que ser de un Estado miembro, tiene que ser el órgano de un Estado miembro distinto al de su residencia habitual y esta autoridad tiene que ejercer su competencia en interés
del adulto. Además, también es necesario que las autoridades designadas en los artículos 5 a 8 del convenio no hayan ejercido su competencia. En cuanto a la forma, también la propuesta de reglamento establece que el acuerdo debe seguir o debe cumplir unos requisitos, debe estar manifestado por escrito. Entran aquí también los acuerdos a través de medios electrónicos y además debe constar también la firma y la fecha del poder dante. En defecto de elección, en el marco de la propuesta de reglamento, pues las autoridades competentes son, la regla general prevista en el convenio, las autoridades de la residencia habitual del adulto en el momento de la adopción de tales medidas. Este foro es el que considerábamos que debería incorporarse también en el convenio de la Haya, básicamente para que este también pudiera tener efectos o se pudiera hacer extensivo a las situaciones extracomunitarias o extra Unión Europea. A pesar de que la incorporación de este nuevo foro debe ser valorada muy positivamente, a nuestro juicio, el legislador de la Unión Europea quizás debería haberse inspirado más en la propuesta del Instituto de Derecho Europeo y de la European Association of Private International Law por proponer una norma más precisa o más completa en este sentido y más coordinada con el artículo 15 del Convenio de la Haya, que es la norma de conflicto que sirve para determinar la ley aplicable a los poderes preventivos y que además es la norma en la que la propuesta de reglamento a la que remite el artículo 8 de la propuesta de reglamento. Es decir, que el propio reglamento, la propuesta de reglamento, no incorpora una norma de conflicto ex novo, sino que lo que hace es remisión a las normas de conflicto del convenio de la Haya. En lo que se refiere a la ley aplicable, cuando abordamos la cuestión de la ley aplicable a los poderes preventivos, ya lo ha empezado a comentar el profesor Valls, pues debemos diferenciar entre lo que es la ley aplicable a la capacidad para otorgar poderes preventivos, la ley aplicable a la forma de los poderes preventivos y también la ley aplicable al fondo o contenido de estos poderes. Los poderes preventivos, por sus peculiares características, tradicionalmente han venido planteando problemas de calificación. Pues nos debemos preguntar si son propiamente una medida de protección o llamada de apoyo. En este caso aplicaríamos la norma de conflicto del artículo 9.6 del Código Civil. Es un tipo de representación voluntaria. Si es este el caso, pues aplicaríamos el artículo 10.11 del Código Civil, que recogen soluciones distintas, o bien también podríamos llegarlos a calificar como un contrato o como un negocio jurídico, en cuyo caso deberíamos aplicar las normas de conflicto sobre la materia. Según la actual redacción del artículo 962 del Código Civil, la ley aplicable a las medidas de apoyo de las personas con discapacidad será la ley de la residencia habitual. En caso de cambio de residencia habitual, la ley aplicable será la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio, y a esta cuestión entraré más adelante, del reconocimiento en España de las medidas de apoyo acordadas en otros estados. Por otro lado, la ley española será la ley aplicable en caso de adopción de medidas de apoyo provisionales o urgentes. En lo que se refiere al supuesto de hecho, esta norma de conflicto pues, ha sido revisada o fue revisada con la reforma de la ley 821, pero fue una revisión que, como la profesora Diago, experta en esta materia, ya adelantó, fue una revisión más bien pues, de maquillaje, una revisión meramente estética, porque simplemente lo que hizo el legislador fue sustituir la expresión de mayores de edad por la de personas con discapacidad y la de medidas de protección por la de medidas de apoyo, razón por la que su revisión ha sido calificada de meramente estética y también por lo general ha sido criticada por cuanto puede plantear toda una serie de problemas de aplicación en la práctica que no venía planteando la redacción del artículo 9.6 en su redacción otorgada por la ley de 2015. El legislador estatal no tuvo en cuenta los problemas de calificación que puede plantear la noción de personas con discapacidad, tampoco la de medidas de apoyo, y si bien sí que existe un amplio consenso en considerar que por personas con discapacidad debemos entender las personas mayores de edad, no los menores, también es cierto que la ley no define qué debemos entender por discapacidad y además parece que incluye distintos regímenes de discapacidad.
Pero en lo que ha habido más posiciones encontradas es con respecto a lo que debemos entender por medidas de apoyo. Por medidas de apoyo debemos entender tanto las medidas judiciales y ex post, o también las medidas voluntarias o ex ante. En mi opinión, son diversos los motivos que los poderes preventivos o las medidas voluntarias de ex ante tienen cabida o quedan comprendidas dentro de la noción de medidas de apoyo por las razones siguientes. En primer lugar, con la reforma de la Ley 8/21, la ubicación sistemática de los poderes preventivos ha pasado de la sede contractual al título 11 del libro primero del Código Civil, titulado de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. En segundo lugar, la exposición de motivos de la Ley 8/21 dispone que por medidas de apoyo se entienden todo tipo de actuaciones. Por lo tanto, deberíamos entender que una ley en la que se regulan medidas de apoyo a las personas con discapacidad, todo tipo de actuaciones debe comprender tanto las medidas judiciales como las medidas voluntarias. Asimismo, entiendo que si la función de los poderes preventivos es proteger al adulto vulnerable o a la persona con discapacidad conforme a su propia voluntad, estos tienen un encaje más adecuado en el artículo 962 del Código Civil que no en la norma relativa a la representación legal y voluntaria del artículo 1011 del Código Civil y que, por supuesto, en las normas de conflicto sobre obligaciones contractuales. Con respecto a la conexión, el artículo 962 establece que la ley aplicable es la ley de la residencia habitual del adulto y en caso de cambio de residencia habitual se aplicará la ley de la nueva residencia habitual. Por lo tanto, se mantiene con la reforma la misma conexión, que es la que se incorporó con la reforma de 2015, con la que se vino a sustituir la nacionalidad por la residencia habitual. En lo que se refiere a las medidas judiciales o ex post, a mi juicio, la residencia habitual es sin duda la que no sea más adecuada para determinar la ley aplicable a la protección o a las medidas de apoyo de las personas con discapacidad, sin perjuicio de que esta conexión, pues por sus particulares características, pues es fáctica, flexible, mutable, puede plantear en ocasiones problemas de inseguridad jurídica, imprevisibilidad e incluso también de localización en casos de cambio de residencia habitual o incluso en casos en los que el adulto o la persona con discapacidad alterna lugares de residencia. Si el propósito del legislador español con la Ley 8/21 era adaptar el ordenamiento interno, no solo las normas sustantivas, sino también las normas de derecho internacional privado, al paradigma de la Convención de Naciones Unidas, resulta sorprendente que, por coherencia, no se articulara una norma de conflicto específica para los poderes preventivos que reconociera al adulto vulnerable, a la persona con discapacidad, la posibilidad de elegir, con ciertas limitaciones, la ley aplicable a la constitución, extinción, modificación del poder preventivo. Es cierto que durante los trámites previos a la adopción de la ley se propuso la redacción de un párrafo que estuviera incluido en el artículo 9.6 del Código Civil que reproducía exactamente el artículo 15 del Convenio de La Haya. Sin embargo, esta propuesta o estas propuestas finalmente fueron descartadas. El artículo 15 del Convenio de La Haya, como decíamos anteriormente, es un artículo que se caracteriza porque reconoce la autonomía de la voluntad conflictual, es decir, le permite al adulto la posibilidad de elegir la ley aplicable a la existencia, al alcance, la modificación y extinción de los poderes de representación, aunque limita dicha elección a las leyes previstas en el párrafo segundo, que son la ley del Estado del que el adulto sea nacional, la ley del Estado de su residencia habitual anterior y la ley del Estado en la que se encuentren sus bienes con respecto a dichos bienes. Bien, también es interesante de esta disposición el párrafo tercero, que establece que las modalidades de ejercicio de dichos poderes de representación se regirán por la ley del Estado en el que estos se ejerciten. Por lo tanto, vemos que el Convenio de La Haya distingue entre lo que es la ley aplicable a la validez del poder, validez, a la constitución, extinción, modificación, pero propiamente a la validez, y por otro lado lo que son las modalidades de ejercicio
de los poderes. Esta norma viene a ser la equivalente al artículo 14 del Convenio de la Haya con respecto a las medidas judiciales o ex post, y la cuestión es que el propio convenio no define en ninguno de sus preceptos ni en los primeros artículos qué debemos entender por modalidades de ejercicio de los poderes que quedan sujetos a la aplicación de la ley del Estado en el que deban ejercerse las facultades conferidas en el poder. Según el informe Lagarde, también destaca que sería necesario incorporar una definición de lo que debemos entender como modalidades de ejercicio de los poderes, que podrían ser, por ejemplo, el registro de la escritura de otorgamiento del poder o incluso, por ejemplo, el procedimiento de autorización para ejercer determinados actos cuando el poder prescribe una autorización. Pero aquí ciertamente pueden haber problemas a la hora de aplicar o a la hora de discernir entre lo que es la ley aplicable a la validez y la ley aplicable a la modalidad de ejercicio propiamente del poder. En este sentido hay una sentencia interesante del Tribunal de Casación del año 2021, de 27 de enero, en el que se trataba de unos poderes preventivos otorgados en Suiza y que después debían las facultades conferidas en aquel poder debían ejercitarse en Francia. Bien, en defecto de elección, en el caso de que el adulto no elija entre estas opciones la ley aplicable a la constitución, extinción, modificación del poder, pues regirá la ley de la residencia habitual del adulto, y así lo dispone el propio convenio. De haberse introducido con la reforma de la ley 821 una norma de conflicto específica para los poderes preventivos, como la del artículo 15 del Convenio de la Haya, que es a la que se remite el artículo 8 de la propuesta de reglamento, como he dicho anteriormente, actualmente contaríamos con unas normas más alineadas, no solo con las normas sustantivas del régimen de medidas de apoyo previsto en el derecho civil común, sino también más acordes con los principios del Convenio de Naciones Unidas y también con una norma cuya solución conflictual sería más adecuada para resolver tanto los conflictos interregionales como también los conflictos internacionales. La ratificación por parte de España del Convenio de la Haya, así como la adopción de esta propuesta de reglamento, no debería eludir por parte del legislador estatal, o no debería llevar al legislador estatal, a eludir la revisión del actual artículo 962 del Código Civil, puesto que, a pesar de la naturaleza erga omnes del Convenio de la Haya y también de las normas de conflicto de la propuesta del reglamento, si es que llega a adoptarse, esta norma de conflicto, el artículo 962, continuará siendo la norma de conflicto aplicable para determinar la ley reguladora de los conflictos interregionales. Y esta disposición establece que la ley aplicable es la ley de la residencia habitual. Es decir, que una norma de conflicto, como el artículo 96 del Código Civil, que en principio no se concibió, no se redactó pensando en los conflictos interregionales, resultará que en caso de que se ratifique el convenio y que prospere la adopción del reglamento, continuará siendo la norma de conflicto aplicable para determinar la ley aplicable en los supuestos interregionales. Yo en estos casos sí que realmente tengo mis dudas de que la residencia habitual, a pesar de que sea la conexión más adecuada por los motivos antes indicados, quizás a nivel interregional sería necesario complementar la residencia habitual con la posibilidad de, a través de la professió juris, se permitiera al adulto elegir la ley de la vecindad civil. Esta es una propuesta que además ya han propuesto expertos en derecho internacional, como son el profesor Albert Font y también el profesor Juanjo Álvarez Rubio, que se decantan por esta posibilidad, ¿no?, de poder elegir la ley de la vecindad civil y, en defecto, pues, que se aplique la ley de la residencia habitual. Finalmente, ya para finalizar, quisiera hacer referencia a la cuestión relativa a la eficacia en España de los poderes preventivos otorgados en el extranjero. El artículo 962 del Código Civil, permitidme que vuelva hacia atrás.
establecía, decíamos, que la ley aplicable es la ley de la residencia habitual, en caso de cambio de residencia habitual, la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España de las medidas de apoyo acordadas en otros estados. De la lectura de esta disposición se intuye una actitud favorable al reconocimiento de las medidas adoptadas o acordadas en el extranjero, con independencia de lo que establezca la ley de la residencia habitual del adulto necesitado de protección. El propósito del legislador, por tanto, era más bien que el adulto con discapacidad o el adulto vulnerable pueda contar con su sistema de apoyos allí donde se encuentre, sin necesidad de tener que iniciar ex novo un nuevo procedimiento de adopción de medidas. Es decir, sería preservar o garantizar la continuidad de las medidas de protección en el espacio. Sin embargo, los poderes preventivos, como cualquier otro documento público, también tiene que cumplir unos requisitos en los que no me voy a detener, previstos en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional y también a nivel registral en la Ley del Registro Civil. La cuestión que plantea la redacción de esta disposición es si por medidas acordadas en el extranjero debemos entender únicamente aquellas medidas acordadas por autoridades públicas o para autoridades administrativas, o también aquellos poderes preventivos otorgados, por ejemplo, ante abogado, como puede ocurrir, por ejemplo, en el Reino Unido, es decir, no ante una autoridad pública. En estos casos, cuando se otorga un poder preventivo ante un abogado en el Reino Unido, el problema que se plantea es cómo acreditar la existencia de esta medida de apoyo, puesto que estos poderes no están documentados, no han sido otorgados ante una autoridad pública y, por lo tanto, tampoco están registrados. Aquí se me plantea la duda, en el entorno en que estoy seguramente tendrán la respuesta de si en estos casos es posible recurrir al mecanismo de la adaptación para adaptar estos poderes a los poderes notariales, pero tengo también mis dudas. Ya para finalizar, con el objeto de facilitar o de certificar las medidas de apoyo o protección de los adultos o personas con discapacidad adoptadas en un Estado miembro, en otro Estado miembro, y en definitiva, de evitar que el apoderado tenga que cumplir con las normas previstas en cada uno de los estados para probar su condición de apoderado, la reciente propuesta de reglamento de la Unión Europea de mayo de 2023 incorpora, como novedad, un certificado europeo de poderes de representación similar al certificado europeo sucesorio del reglamento 650/2012, con el que se garantizaría no solo la protección del adulto vulnerable en las situaciones transfronterizas, sino también la seguridad jurídica de los terceros de buena fe que intervienen en el tráfico jurídico externo. Además, también la propuesta de reglamento obliga a los estados, también me parece de interés, a crear un registro de medidas de protección y de poderes de representación y a la interconexión entre estos registros. Para finalizar ya, muy brevemente, simplemente destacar que a la luz de lo expuesto me queda por concluir que es necesario que España ratifique el Convenio de La Haya, también los Estados miembros de la Unión Europea que todavía no han procedido a su ratificación. También es necesario que en el convenio se incorporen algunas modificaciones en el marco de estos trabajos de revisión. Por ejemplo, determinar qué son las medidas de protección, determinar qué son poderes de representación. Esto me parece una cuestión muy importante. También, en segundo lugar, evidentemente, que prospere la adopción del reglamento de la Unión Europea. Y, como antes decía, paralelamente considero que el legislador estatal no solo debería revisar el régimen de apoyos del Código Civil actual, aunque esto no es una cuestión que sea mi competencia propiamente, sino también la redacción del actual artículo 9.6, cuya solución conflictual no solo no es adecuada para las medidas ex ante voluntarias como los poderes preventivos, sino tampoco para resolver los conflictos interregionales. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Miramos a ver si hay alguna pregunta. Ah, yo no veo desde aquí, ¿eh? ¿Alguna pregunta del público?
Veo la última, que veo una que me ha dado tiempo a leerla, porque es un poco más corta, la última de Javier Oñate. ¿Va España a ser parte en el reglamento? Tengo entendido que España no ratificó el Convenio de La Haya. A ver, yo una cosa que querría decir es que hay una propuesta de reglamento y una propuesta de decisión. Y la propuesta de decisión obligará a los Estados miembros a ratificar el Convenio de La Haya. Y eso, por tanto, ya no nos podremos oponer, siempre claro que la decisión prospere. Y el reglamento irá de la mano. Y una cosa que es importante en ese sentido es que la Unión Europea ha optado por considerar que esto no es una medida de derecho de familia y, por tanto, no rige la unanimidad. Vamos por el procedimiento legislativo ordinario. Con lo cual, realmente yo creo que los problemas podrían venir a partir del Parlamento, porque hay una posición común de Naciones Unidas contraria al Convenio de La Haya, que es una cosa que es recurrente por parte del Comité de Derecho de las Personas con Discapacidad. Luego aquí hay otras cosas ya más largas. La primera, en el caso de extranjeros no residentes, ¿podrían otorgar el poder preventivo en Cataluña? Bueno, yo es lo que comentaba antes, ¿no? Un poco que, bueno, sabrá más José María Valls, pero claro, la legislación notarial no tiene normas de competencia internacional. Evidentemente. Y las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial tampoco pueden aplicarse de manera supletoria. Entonces, Sí. en la práctica, un poco. Usted parte de una base, y es que cuando se otorga un poder preventivo, la persona tiene una capacidad plena, es decir, una aptitud plena. Por tanto, lo mismo que si otorgara un poder ordinario, y ya está. Ahora, ¿a qué normas los sujetamos? Pues entonces viene la pregunta del millón. Oiga, ¿y este poder preventivo, usted para qué lo quiere? ¿Dónde se deberá ejercitar este poder preventivo? Si lo otorga, aquí está otorgando en España, es porque tiene algún bien en España, ¿no? Pues entonces podemos hacer un poder preventivo no ya general, sino específico, para que realmente pues, ese inmueble, ese apartamento que tiene en la costa, pueda disponer de él, por ejemplo, en sus hijos cuando él ya no tenga la capacidad necesaria. O sea, es práctica, o sea que... Vale. Es interesante porque esa es la solución que está en el artículo 15 del Convenio de La Haya, de que para un bien puedes hacer un poder específico para ese bien, que parece lógico. Bueno, pues sí. Creo... La conclusión, para que quede claro a los notarios, si nos viene un extranjero, entendemos que sí, porque ya más lo que tú dices, José María. Yo creo que el 98% de los poderes preventivos que hacemos son poderes ordinarios con subsistencia en caso de discapacidad. Hasta que se produzca ese momento de discapacidad, nos tenemos que separar del artículo 10.11 del Código Civil. Quizás no. El artículo 10.11, si es un poder ordinario, en esa fase nos permite elegir incluso la ley aplicable, y si no se aplica la ley del lugar de donde se ejercen las facultades. Exacto. Y bueno, sí, quizás sí que es luego cuando venga esa discapacidad ya nos tenemos que decir, oye, tenemos que ir al 9.6 o a ver si el reglamento ya nos obliga a aplicar los principios del Convenio de La Haya. Pero bueno, yo normalmente, yo en la práctica creo, si no me lo desmientes, yo creo que los notarios cuando viene un extranjero, yo he hecho poderes preventivos, tienen perfecta capacidad en ese momento e incluyen la cláusula de subsistencia en caso de discapacidad. Lo que ocurre es que, a diferencia de los poderes de españoles, no los inscribimos en el registro civil porque no está inscrito su nacimiento. Se plantea y inscribimos en el registro de nombramientos tutelarios. Cataluña, sí. Exactamente, ahí sí. Y lo que hacemos muchas veces es eso, las notarías lo enviamos al registro administrativo de la Generalitat, pero no al registro civil. En la práctica se hacen. Lo que no hacemos, yo creo, es medidas de apoyo, un asistente, por ejemplo, un extranjero no residente, eso no. Eso yo creo que es un problema ya de competencia internacional que tú dices. Que tenga la residencia habitual. Claro, ¿y cuál es nuestra? ¿Qué vamos a la Ley Orgánica del Poder Judicial? En principio, eso no lo hacemos, la verdad. No. Y una cosa que me planteaba, porque claro, el problema cuando es un extranjero es que si advertís a esa persona de que el poder puede tener problemas en caso de que se pretenda utilizar en un país en el que no se permita, por ejemplo, la subsistencia del poder en caso de discapacidad. Claro.
A ver, al ser un poder específico, para bienes en España, ya queda solventado el tema, ¿no? El problema sería cuando se quiere otorgar un poder general. Nosotros hemos hecho muchas veces poderes, por ejemplo, en Francia, que tiene el mandato de protección futura, el mandato de protección future, que incluso se puede otorgar en documento privado, cuando no trata de bienes inmuebles. Si es en bienes inmuebles, tiene que ser ante notario. Pero entonces, los propios compañeros franceses me dicen, bueno, para lo que tienes en España, haz un poder también específico, haciendo constar precisamente que en caso de discapacidad también valga el poder. O sea, realmente la solución siempre viene un poco viendo cada caso. Y si es necesario otorgar no uno, sino varios poderes, varios. O sea, El problema, yo estaba pensando en el caso de la sentencia francesa, o sea, de la Cour de Casación, que claro, la señora otorga el poder en Suiza, yo creo que no anticipando que va a tener que utilizarlo en Francia. ¿Por qué lo tuvo que utilizar en Francia? Porque el hijo, o uno de los hijos, que era el que ella había designado como su futuro representante, vivía en Francia. sí, sí. Y claro, entonces ella también se desplazó a Francia conforme fue deteriorando su salud, y entonces tuvo que utilizar algo que había otorgado en Suiza en Francia. Sí, sí. Sí, sí. O sea que el problema es anticipar todos los movimientos de la gente, ¿no? Sí, sí. Esto ya hacemos unos poderes para entendernos lo mejor que sabemos en nuestro derecho, porque apreciamos la capacidad, etcétera, etcétera. No como los notarios ingleses, por ejemplo, o los documentos que se otorgan en Inglaterra, ¿no? Que es el gran problema que tenemos aquí. Tenemos la equivalencia después de estos poderes, pues muchas veces no. Porque no ha habido ninguna autoridad, como decía la doctora Vinasha, que haya certificado que en el momento de otorgarse ese poder, esta persona tenía pleno conocimiento y actitud para hacer lo que estaba haciendo. Pero en Francia, que el notario es más o menos lo mismo, en Alemania exactamente igual. Notariado latino, notariado anglosajón. ¿Hay alguna más, Pablo? Es que desde aquí no leo tampoco. Leo otra, Andrés Ferrando, dice, dado el respeto a la autonomía de la voluntad que preside toda la regulación de la discapacidad, ¿se podría considerar que dicha autonomía se extiende también a la posibilidad de acogerse a las normas de conflicto que interesen al poder dante? Dicho de otra forma, la autonomía personal en el ámbito de las medidas de apoyo, siempre que no haya fraude de ley, que no se puede presumir, ¿rige para las normas de conflicto? Tanto más cuando la autonomía de la voluntad de la persona es el criterio interpretativo y motor de la reforma según la legislación internacional, tanto la sede internacional como interregional. No, pero es que Bueno, a ver, yo creo que no, decimos es que lo mismo, sí. son dos cosas diferentes. La Diferentes. norma de conflicto es la que es. Luego la norma de conflicto te permitirá elegir la ley aplicable o no, pero lo que no puedes es elegir la norma de conflicto. Creo que no. Y entre otras cosas también tenemos un precepto en nuestro ordenamiento que dice que las normas de conflicto se aplican de oficio, Claro. con lo cual tampoco son disponibles. Otra cosa es que sea muy deseable que tengamos una profesión juris, es decir, que Claro, pero cambie, ya la norma que cambie, sí, claro, mira, a partir de ahora profesión juris, ya está. Lo que ocurre, como siempre, es que yo lo que tenía un poco de curiosidad, aunque no sé si hay más preguntas, pero tenía mucha curiosidad. La enmienda que calcaba, ¿sabéis por qué se rechazó? El motivo, ¿sabes? Que no lo sabe, no lo Nadie encontramos. lo sabe. Es que desapareció, ¿no? O sea, no. No se sabe. No Y era se sabe. calcado, o sea, reproducía el artículo calcado. 15. Por eso, que yo lo que no entiendo es que estando en la mesa de negociación. Exacto, a mí es lo que me sorprendió más. Digo, yo por eso te lo preguntaba, porque como sé que tú lo has estudiado muy a fondo, era saber el por qué esto desaparece. Sí, sí, No desaparece el ninguna texto. publicación tampoco que explique esto, ¿no? El motivo, de lo que he leído, no he leído el motivo por el cual al final porque además sorprende un poco por lo que decía el notario en la consulta de que tanta autonomía de la voluntad en el régimen sustantivo, ¿no? Incluso que se proponga la autonomía de la voluntad a nivel conflictual y que luego no hay como una incoherencia, ¿no? ¿Alguna otra Sí. pregunta? El mismo, quien ha preguntado la última, pone un ejemplo de un Moldavia, presidente de Moldavia, comunista en España, que creo que es un poder preventivo con la legislación española, es lo que habéis dicho. Sí. Si es una medida de apoyo, en principio el 96 le obliga a aplicar a la ley. Otra cosa es que en el futuro, si se aplica el convenio de la Haya, pues sí que puedo elegir la ley del lugar de ubicación, ¿no? Claro. Pero bueno, esto todavía no lo tenemos. Y hay otra pregunta, dice, ¿comparte la mesa
también del señor Oñate. ¿Comparte la mesa la posibilidad de que el otorgante del poder preventivo pueda prohibir o condicionar la inscripción en el registro civil? Ah, Yo creo que yo exacto. Bueno, yo creo que... Bueno, es igual, es igual. Yo tengo a ver, pienso que no solamente tenemos el precepto en el Código Civil, sino también en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, hay que inscribirlo. O sea, no. Otra cosa es que digas, bueno, a ver, usted no quiere que se inscriba esto, entonces va a ser otra cosa. Va a ser un poder ordinario. Claro. Pero si le añade usted el poder con cláusula de subsistencia, ya lo está convirtiendo en un poder preventivo. O sea, hay que ser claro con la gente. El poder ordinario hoy día se puede confeccionar casi igual que un poder preventivo. Pero claro, en el momento en que esto ya tiene una calificación poder preventivo, lógicamente es que nos obliga no solamente el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Registro Civil, o sea, hay que inscribirlo. Perdonad, porque es curiosidad. ¿Por qué querría alguien evitar que se inscribiera en el registro civil? Para evitar esa publicidad que teóricamente todos deseamos. O sea que, a ver, los principales, los funcionarios, los agentes jurídicos, todos queremos saber si hay un poder o no hay un poder, si está revocado o no está revocado. Eso la Porque no constara para que exacto. Bueno, antes hablábamos que la práctica, si un extranjero otorga un poder, no se suele inscribir. Es decir, es la práctica. Sí, no, claro, Fernando claro. Rivero, que es experto, compañero notario de Madrid, que es experto en todo el tema del registro civil y sobre todo en tema de expedientes matrimoniales, nos recuerda que realmente, conforme al artículo 9 de la Ley de Registro Civil 20/2011, pues si el acto registrable ocurre en España, debería inscribirse. Y en este caso, como no hay inscripción de nacimiento en España, pues quizás se tendría que inscribir en el registro civil central, que una anotación que sirva de base a esa inscripción marginal del poder. O sea, debería funcionar así. No sé si realmente esto en la práctica se hace mucho. Yo sí que he hecho, por ejemplo, algún divorcio de personas que no se casaron en España. Y sí que lo he enviado al registro civil central y se ha inscrito. Se inscribe primero el matrimonio con base a la certificación, tarda 6-7 meses. Sí, eso sí. Y entiendo quizá que con los poderes, como dice Fernando Rivero, debería ocurrir lo mismo, ¿no? De momento a mí hice la prueba y me lo devolvieron. O sea que de momento no tenemos sistema para incumplir esto. O sea que no. Lo que has dicho tú antes sí que es muy claro cuando el registro civil esté CICIRREC, todo en los registros civiles funcione bien, poder consultar en cualquier escritura al registro civil telemáticamente un notario, la seguridad jurídica que dará eso. Sí, sí. Efectivamente. Quiero recordar también que has mencionado antes lo de los poderes, el registro de poderes revocados. Ahora no lo tenemos, obviamente, pero sí que tenemos con ya cobertura legal las copias auténticas con CSV, desde el 9 de noviembre pasado, que como hemos hablado antes, sí que nos permite dar más seguridad jurídica en el sentido de que ahora cuando expidamos una copia auténtica de un poder, por ejemplo, un poder preventivo, en lugar de entregarla en papel, podemos entregar simplemente un CSV o un código QR que le podemos dar en el móvil, incluso al cliente, y con eso puede ir a una notaría y ejercitar el poder. Y es más, si se revoca ese poder luego, el notario autorizante de la revocación lo notificará y automáticamente en esa copia auténtica con CSV aparecerá una nota de revocación, lo cual también dará mucha seguridad, e incluso también en esta materia, por ejemplo, de poderes preventivos. Quería recordar que el 9 de noviembre entró en vigor esta reforma, también las autorizaciones por videoconferencia, protocolo electrónico. Bueno, pues el notario español, pues a la vanguardia esperamos y cada vez más modernizado. Sí, el señor Oñate dice, ¿es posible... a ver un momentito. Bueno, Fernando Rivero también dice los poderes preventivos previos a la Ley 8/2021 no están sujetos a autorización judicial conforme al párrafo segundo, la disposición transitoria tercera de la Ley 8/2021 que establece que no debían sujetos a los artículos 284 290. Es todo el tema del temporal. Está clarísimo. Y luego el señor Oñate dice, respondo, ¿es posible que una persona tenga interés en que no se conozca que le han diagnosticado una enfermedad cognitiva, lo de la no inscripción en el registro civil, en sus primeros estadios, y quiera arreglar determinadas cosas antes de que la enfermedad avance? Creo que forma parte del derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa. Sobre todo en poblaciones pequeñas, es como otorgar testamento. Para mí forma parte de la autonomía de la voluntad. En esto discrepo de mi admirado amigo y compañero José María Valls. Sí, sí.
Pues es un tema, bueno, es interpretable y No, no, bueno, evidentemente y muy sensible. Sí, O sea, ahora, ya digo, se pueden hacer de muchas formas y en este caso, en una población pequeña, etcétera, yo haría un poder ordinario y sobre todo si ya hay un deterioro cognitivo avanzado, mira, poder ordinario y ya está. O sea, el poder ordinario únicamente tiene una pega y es que se puede revocar en cualquier momento. ¿Sí? ¿De acuerdo, no? En cambio, el poder preventivo también. Lo único que evidentemente tiene unas fases, habrá que inscribirlo, etcétera. Pero no veo razón para que en un caso ya extremo se pueda otorgar un poder ordinario, porque si esta persona va a vivir poco tiempo, mira bien, ya está. no sé si hay alguna pregunta más, queréis comentar. Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a los ponentes. Yo sabía que sería un filón, ¿no? Que vendría aquí y podría aprender y aparte de los ponentes, pues por supuesto a la organización. Bueno, yo me quería fijar en un supuesto al que ha hecho referencia Josep María Valls, que es esta resolución de la Dirección General de Drets y Entitats Jurídiques, que desconozco, que hace referencia a la inscripción de una autolimitación, ¿no? Sí. Si no he entendido mal. Exacto. Entonces, es interesante porque, claro, yo doy por sentado que el supuesto es puramente doméstico, que es un supuesto puramente, digamos, catalán, que se trata de un inmueble, por supuesto, pues situado en Cataluña, una persona con residencia habitual en Cataluña, y ya doy por descontado pues que tiene la vecindad civil catalana. Entonces yo lo que me planteo, porque usted ha puesto de relieve si en derecho civil común esto podría darse, ¿no? Si podría haber este reflejo registral. Claro, yo me planteo si esto no va a conllevar serias divergencias cuando se trate, por ejemplo, de una persona que pueda tener la residencia habitual aquí en Cataluña y un inmueble fuera de Cataluña. En principio se aplica la ley catalana en virtud del artículo 9.6 párrafo 2 del Código Civil, pero la autoridad competente, si hubiera discrepancia entre el notario y el registrador, pues sería la Dirección General de Seguridad Jurídica. Tendría que aplicar en principio el derecho civil catalán, puesto que se trataría de una persona con residencia habitual aquí en Cataluña, que ha otorgado el poder preventivo en Cataluña. Y bueno, esto puede plantear divergencias. Y a la inversa, ¿no? Una persona con residencia habitual fuera de Cataluña, en España, con un inmueble situado aquí en Cataluña, no tendría competencia en la Dirección General de Drets i Entitats Jurídiques y se tendría que aplicar el derecho civil común en la medida en que esta persona tiene la residencia habitual en territorio de derecho civil común. Bueno, y hay que ver si en Aragón o en Navarra, pues sobre todo en Aragón, que creo que se está trabajando el tema, pues se adopta una regulación específica en relación a los poderes preventivos. Y claro, uno se da cuenta entonces de que el 9.62, antes se ha dicho, pues no está concebido para los supuestos interregionales. Y que desde luego se va a plantear la paradoja, lo ha dicho Mónica antes, de que en supuestos interregionales vamos a tener que aplicar el artículo 9.6 párrafo 2, que no ha sido concebido para supuestos interregionales, sino para supuestos internacionales, y para supuestos internacionales pues aplicaremos el Convenio de la Haya y seguro el reglamento, ¿no?, que permitirá la autonomía de la voluntad. Y aquí, en cambio, en supuestos en los que hay un único cuerpo notarial, en los que hay un único registro civil, en los que hay un único registro de la propiedad, pues no se va a poder ejercer la professió juris. Que como Esto decías, es lo que echamos todos de menos, la profesión juris. Entonces, bueno, simplemente quería poner de manifiesto esta paradoja, ¿no? Pero es que todo esto es igualmente aplicable, por ejemplo, a los poderes preventivos que actualmente estamos haciendo ya,
cuando el inmueble está situado en Madrid. Por ejemplo, imagínate que en Cataluña se ha otorgado un poder preventivo, pero la cosa más fácil del mundo, es decir, entre marido y mujer, respecto a los hijos, aquí no hay ningún problema grave, ni mucho menos, y el inmueble está situado en Madrid. El que se va a vender en Madrid. Entonces, resulta que, claro, es necesaria la autorización judicial, porque en el poder no se ha puesto nada, es decir, no se ha exonerado. Entonces, claro, con arreglo al derecho catalán es necesaria la autorización judicial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se aplicará la autorización judicial en ese inmueble que se vende en Madrid? No. Seguro que no. ¿Entiendes? Porque ni el juez conocerá, perdón, el juez no conocerá la disposición esta. Ahora, en este momento, estamos en un momento dulce, porque los poderes otorgados a partir siempre y cuando sean generales a partir de la ley de 2021, y los catalanes tienen la misma necesidad de autorización judicial. Pero antes no. Ha habido muchísimos años, hasta que se publica el Código Civil de Cataluña, en que no era necesaria la autorización judicial. Pero que esto es la dinámica del derecho interregional, claro, lógicamente, y de la autoridad que debe decidir. De hecho, había una resolución Sí. judicial que precisamente era de un tribunal de Extremadura, no recuerdo exactamente el lugar, que tenía en cuenta, Claro. no podía ser de otro modo, la aplicación del derecho catalán. Claro. Y en un momento en el que no era necesaria la autorización judicial. Sí, sí, sí. Yo si hubiera sido notario hubiera aconsejado o aconsejaría, oye, por favor, id al juzgado que se autorice esta disposición y ya está. Claro, lógicamente. Gracias. Vale. Muchas gracias al profesor Albert Font. Para los otros oyentes que no le vieran, no sé si hay alguna pregunta más. ¿No? ¿Queréis hacer algún comentario más, Cristina, Beatriz? Quiero hacer un anuncio previo, y es que este año, en el marco de la Cátedra de Derecho Internacional Privado Notarial, en el mes de octubre del 2024, o sea, no este año, el año que viene, el 2024, tendremos aquí en Barcelona el congreso anual que organiza la Academia de Derecho Europeo en materia de derecho de familia, y que estará dedicado a personas vulnerables y a la protección de personas vulnerables. Será aquí en el Colegio de Notarios y además con el español como idioma de trabajo, con lo cual yo ya lo anuncio para que la gente vaya reservándose la agenda, porque creo que habrá mucho debate en torno a estos temas. Octubre, sí. Creo que lo estoy hablando de memoria, 2 y 3 de octubre, pero vendrán notarios de toda Europa. O sea que puede ser una gran ocasión de también compartir experiencias. Pues muchas gracias, Beatriz y Cristina. Cristina, pues efectivamente es un gran honor para el colegio recoger ese acto. Creo que es una oportunidad histórica. Y bueno, pues magnífico la colaboración con vosotras, el notariado, universidad. Y nada más, pues agradecerles a todos, a nuestros asistentes, a los asistentes por videoconferencia. Muchas gracias. Seguiremos con nuestros actos en materia de Derecho Internacional Privado y Derecho Interregional que nos apasionan. Y nada más, agradecer también a nuestros dos ponentes sus magníficas intervenciones, a Cristina, Beatriz, vuestra colaboración. Ha sido un lujo tenerles con todos nosotros y muchas gracias. Buenas noches. Gracias.